estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. 1. El presidente Javier Milei inauguró este viernes las sesiones ordinarias del Congreso y aprovechó la ocasión para convocar a los gobernadores a un encuentro el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba, donde buscará que firmen un nuevo contrato social que permita el crecimiento económico de la Argentina, llamado el Pacto de Mayo. Fue un giro hacia el consenso por parte del presidente, que venía chocando a izquierda y a derecha con los gobernadores provinciales de Chubut, Buenos Aires, entre otros, a raíz de disputas de índole tributaria y fiscal. Entre los 10 principios del nuevo orden económico argentino que Milei propone se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, un equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público al 25% del PBI, una reorganización de impuestos federales, compromisos de las provincias para explotar sus recursos, una reforma laboral, una reforma previsional, más otra reforma política y una apertura al comercio internacional. Aunque las reacciones iniciales de los gobernadores opositores como Martín Yarlora fueron positivas, habrá que ver quiénes terminan firmando en mayo. Te dejo con un dato: el gasto público en Argentina fue del 37% del PBI en 2022, esto según el FMI, mientras que países vecinos como Chile y Uruguay gastaron menos del 30%. Irlanda, un país que saltó al top 3 en PBI per cápita durante los últimos 30 años, gastó en el 2022 cerca del 21% del PBI. 2. Según Fernando Sedano de Morgan Stanley, la inflación en Argentina podría caer a un solo dígito mensual a partir del segundo semestre. Además, en una entrevista que le hice para Bloomberg Línea, el economista jefe para Latinoamérica del Banco Norteamericano dijo que no prevé un rebote económico en forma de V corta, sino una recuperación más gradual desde 2025. Por otro lado, sostuvo que el empleo también volverá a recuperarse ese año y que eventualmente Argentina podría volver a emitir deuda internacional. Esto si tiene éxito Luis Caputo en la consolidación fiscal. El pronóstico de superávit fiscal primario del Morgan Stanley va del 0,5 al 1% y el banco proyecta también una acumulación de reservas de entre 10 y 15 mil millones de dólares este año. 3. Venimos hablando de vientos de frente en la economía global para la Argentina, al menos en el corto plazo, y la economía brasileña trajo más malas noticias este viernes. Es que el PBI se estancó en el último trimestre de 2023 en el país vecino y aunque anotó un sólido 2,9% anual, dejó a la comunidad inversora con algunas preocupaciones, teniendo en cuenta que el crecimiento fue nulo en los 2 trimestres finales del año. Según escribieron en Bloomberg News, la desaceleración de la economía se debe a condiciones climáticas adversas y a la política de reducción gradual de tasas de interés del Banco Central. Mientras tanto, Lula busca mejorar las condiciones de vida de los pobres, pero la posibilidad de aumentar el gasto público preocupa a los círculos financieros por un margen presupuestario limitado. Con el ruido que venimos escuchando desde China, son más malas noticias para Argentina, cuyo comercio bilateral con Brasil ya registró una caída del 15,6% interanual en enero, más una disminución del 9,1% respecto a diciembre. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 4% a la espera del discurso de Milei el viernes. Fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 4,8% para Denor y bajas hasta 1% para Superviel. El dólar blue cerró en 1.050 pesos, el MEP en 1.055 y el contado con liqui cerca de los 1.053 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la renta fija argentina. Buenos días y buena semana, inversores. Vamos a hablar de bonos. En primer lugar, una mención a los soberanos hard dólar, que siguen subiendo. La semana pasada los globales avanzaron un 3% y los bonares hicieron lo propio un 2%. De esta forma, Argentina empieza este lunes con el riesgo país en 1.635 unidades, el valor más bajo desde el 15 de octubre de 2021. Por otro lado, tras el discurso de Milei en la apertura de las sesiones legislativas, hay un cierto entusiasmo en un sector del mercado respecto de que tengamos una semana alcista. Pero aún con esta mejora en el spread, en estos valores sigue siendo imposible que Argentina pueda financiarse en el mercado internacional. Y eso que estamos en un momento en que los inversores volvieron a mostrar apetito de riesgo y están exigiendo una prima menor a los emisores de menor calidad. De hecho, este indicador está en su valor más bajo en 2 años. Es por ello que los gobiernos emergentes están colocando bonos en dólares al ritmo más veloz en 2 décadas, según marca un artículo de Bloomberg. Podemos ver colocaciones desde gobiernos tan disímiles como el de Benín y el de Chile.
Donde las perspectivas se van empiojando de a poco es entre los subsoberanos de las provincias más frágiles en términos financieros. Y esto tiene que ver con la disputa por recursos entre las provincias y el gobierno federal. La semana pasada La Rioja anticipó que buscará reestructurar su deuda. Y en estos días la calificadora de riesgo estadounidense Fitch rebajó la calidad crediticia de la deuda en pesos de largo plazo de Entre Ríos y de Chaco. También Fitch rebajó la calificación crediticia en pesos y en dólares de La Rioja. Esto último estaba más cantado que despacito. Esta semana Buenos Aires se enfrenta a vencimientos por 352 millones de dólares. Los inversores de todas formas ya recibieron el aviso de pago. Por otro lado, en los próximos días continuaremos con subastas de los Bopreal Serie 3, tramo que levantó en la primera licitación 491 millones de dólares. En cuanto a los Bopreal, estos bonos que emite el Banco Central para importadores, recordemos que el viernes la Serie 1 se subdividió en 4 strips que operan en forma separada. Ahora vamos a hablar con un especialista como nos gusta hacer todas las semanas. En este caso estamos en contacto con Gabriel Camaño, director de las consultoras Ledesma y Outlier. Gabriel es uno de los analistas que el mercado sigue con mayor atención. Gabriel, en nuestra última columna habíamos comentado que más del 90% de la última licitación en pesos venía de los bancos, pero en esta semana se revirtió y el Banco Central le ofreció una zanahoria mucho más pequeña para los bancos. ¿A qué atribuís este cambio? A ver, la idea es que a medida que la licuación va avanzando, la cantidad real de pesos va cayendo en la economía, con lo cual la tasa de interés real, digamos, que es el precio de la liquidez, tiene que ir al alza. Eso no había pasado inicialmente porque se inició un proceso de migración de la liquidez bancaria del balance del Banco Central al Tesoro, a la curva a la curva del Tesoro, de deuda del Tesoro, principalmente SER. Eso hizo que las tasas, conjuntamente con la decisión de bajar la tasa de pases, arbitraran hacia la baja y una fuerte caída de las tasas que se volvieron mucho más negativas. Y eso en buena medida no ajustaba, digamos, cayeron y se mantuvieron los nuevos niveles de tasas más bajas, de las tasas SER, que son tasas reales puras, digamos. Y recién empezaron a corregir en la última semana. Y eso tiene que ver con que en la última licitación el Tesoro apeló en menor medida a la liquidez bancaria, porque solo uno de los títulos que emitía tenía put del Banco Central, y de ese, entre los dos SER, fue el que menos tomó. El costo de eso, digamos, si bien de esa manera apela a liquidez más genuina, si querés, no bancaria, no regulada, la contracara de eso fue que prácticamente no hubo financiamiento neto, ¿no? Hizo el rollover de lo que vencía, que no es poca cosa, pero prácticamente no hubo financiamiento neto. En todas las otras licitaciones hubo, la gran mayoría, mucho financiamiento neto. Pero en todas las anteriores habían apelado a la liquidez bancaria, porque todo lo que colocaban tenían put del BCRA, y cuando se licitaban los put, creo que la que menos dio 70 y pico de cobertura, digamos, de lo que se había licitado. Así que es importante eso, en la medida que, lo que indica que en la medida que dejen de recurrir a la liquidez bancaria, la tasa de interés real va a ir corrigiendo, y eso es bueno porque suma chances a que si vos vas a una unificación cambiaria, digamos, si llegas con una tasa que deja de ser negativa ya y está a poquito de ser positiva, el evento de unificación tiene muchas más chances de ser menos traumático, más ordenado, de requerir una devaluación adicional menor. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo y por tu claridad. Antes de despedirme, quería comentarles a los inversores que desde la semana pasada BIMA presentó 2 nuevos índices. Por un lado está el índice dólar BIMA, que representa la paridad implícita en las operaciones de activos que se negocian para ser liquidadas en pesos conjuntamente con las pactadas para ser liquidadas en dólar MEP en el sistema financiero argentino. También presentó el índice contado con liqui BIMA, que estará representando los negocios operados en activos con cotización en pesos junto a aquellos a liquidarse en dólares en cuentas del exterior. Y un dato a tener en cuenta en lo que es renta fija: las empresas argentinas están aprovechando una nueva ventana de oportunidad para colocar instrumentos hard dólar. Ya lo hicieron en los últimos días YPF Luz, IRSA, CGC, y ahora se vienen subastas de Edenor. Bueno, inversores, nos despedimos, esperamos tener una muy buena semana para nuestros bonos.
La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes en el Congreso Javier Milei. Queremos que Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. El presidente apunta entonces a las exportaciones para sacar al país de la pobreza. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.